Bueno, amigos y amigas, continuando con el desarrollo de este programa, Ajedrez Sociopolítico, primero quiero decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que esa es la manera de usted poder apoyarnos. Así es que suscríbase a nuestro canal, active la campanita y comente con respeto también, con respeto. Miren, yo he dicho que este es un programa donde lo que se promete se cumple. Y casi siempre que mucha gente va a un programa y el tiempo no les da, siempre les dicen, mire, lo vamos a invitar de nuevo y usted jamás vuelve a ver ese invitado en ese programa. Pero en este caso, nosotros siempre si decimos que un invitado regresa, regresa. Y sobre todo, si es de la estatura y la calidad del invitado que tengo hoy. Tengo que decir, ya lo dije sobre él en la vez anterior que estuvo en nuestro programa, que es alguien a quien yo admiro, respeto, quiero mucho, le tengo mucha deferencia, sobre todo también porque para mí es como una especie de libro abierto y de enciclopedia y siempre está dispuesto cada vez que yo le solicito alguna información, alguna investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo callo poco y le dejo la palabra al que yo entiendo que sabe. Así es que recibo con mucha alegría, mucho entusiasmo a mi buen amigo José Miguel Soto Jiménez. Bienvenido. Bueno, déjame decirte que yo creo que contigo, yo no tengo que decirte que me siento bien en este programa, que me siento complacido, pero además, como te conozco realmente y conozco tus dotes intelectuales y de artista también, déjame decirte que es una grata satisfacción encontrarme aquí, conversar contigo, con un saludo muy dominicanista y pueblista para la audiencia de tu programa. Y entonces, sí señalarte lo bien, o sea, reiterarte lo complacido que me siento estando aquí. Ok, bueno, eso es mutuo. Vamos a entrar en tema. General, usted ha decidido dar un paso al partido La Fuerza del Pueblo del presidente Leonel Fernández, en el que incluso se juramentó. ¿Por qué La Fuerza del Pueblo? Hay muchas razones. Mira, lo primero que yo quiero observarte, bueno, y tú lo conoces, tú conoces esa situación, yo no he variado mi discurso en los últimos 40 años. Y la articulación que tú conoces también, lo que fue y lo que es la Quinta República, que yo digo que fue más que un partido, que es más que un partido, que es más que una fundación, aunque hay una duplicidad en esos nombres. Entonces, fíjate, yo estoy, y tú lo conoces, hace tiempo yo estoy casi de forma monotemática con el tema de la defensa de la República Dominicana, de su soberanía, de los atributos que representan, que esa es otra cosa que yo quiero decirte también. Yo creo que la República Dominicana, ser dominicano, la condición de ser dominicano es un concepto. Y como concepto hay que manejarlo. Esa frase tú la conoces muy bien, que yo le he dicho desde hace muchísimo tiempo. Y fíjate, yo no me acuerdo de a dónde se remonta mi convicción dominicanista. Yo no tengo memoria real, porque se pierden los albores de mi formación, no solamente como hombre, sino también de adolescente y hasta de niño. Entonces, yo pienso que hay que tomar muy en cuenta lo que se ha querido hacer, lo que denostan la Fuerza del Pueblo y a su dirigente han querido siempre usar el argumento aquel de que eso es un partido joven que no tiene estructura. Entonces eso me recuerda. Y tú dijiste que íbamos a hablar primero de política y después de historia, pero no se puede sustraer una cosa de lo otro. Yo recuerdo que sin que esto quiera decir que yo lo esté comparando como tal cosa, porque cada época tiene su voz y cada época tiene además sus circunstancias, que así con eso trataban de denostar también a los trinitarios y a los amigos de Juan Pablo Duarte. Esos son muchachos, eso es usar la novedad. Y yo pienso que como pasó con
los trinitarios y todo el movimiento de las corrientes liberales de la independencia, lo de partido nuevo, que siempre se ha querido denostar, sin razones evidentes, yo pienso que tiene una cualidad fundamental que se está expresando en la fuerza del pueblo y en el liderato del presidente Leonel Fernández, fruto de la experiencia. Y eso es precisamente el vigor de la juventud. Que nadie puede discutir que una de los elementos permanentes de la juventud es el vigor. Naturalmente, la fuerza, el vigor de las cosas nuevas tienen que estar necesariamente conducidas, dirigidas por la experiencia. Y la experiencia, como tú sabes, la daban los griegos, en aquel aerópago, en aquella que se llamaba la Jerusia, donde la condición fundamental era tener canas como símbolo. ¿Por qué canas? Porque y eso denotaba no solamente la vejez, sino fundamentalmente la experiencia. Entonces yo pienso que, mira, podríamos dedicarle el programa a mis razones, pero ese no es el caso, porque tampoco hay tiempo. Cuando yo hablo del tiempo, no hablo del tiempo del programa, sino en la guerra y en la política los tiempos son muy importantes. Y yo resumo mi decisión, la reasumo y la asumo, simplemente diciendo la necesidad que existe para construir una voluntad política que pueda resolver los grandes problemas que tiene la nación. Fíjate que no es solamente resolverlos, yo digo enfrentarlos. Y desde el poder, que es el propósito fundamental, entonces resolverlo. Eso resume el paso. A ti te consta que yo fui por mucho tiempo un adversario del presidente Fernández. Solamente hay que echarle mano, y se lo digo a los que hacen ese tipo de cosas para usarla después en contra mía. Sí. En mis artículos de periódico, mi columna semanal, en el Listín Diario, que tenía dos, una de historia, fíjate la duplicidad de tu programa, y otra de la intención de tu programa, y la otra era política, creo que los martes o los miércoles, no recuerdo bien. Aparte de que tú recuerdas también que nosotros teníamos nuestro periódico. Exacto. Nuestro periódico, el periódico de la Quinta República, que si tú echas un vistazo vas a ver que mi pensamiento no ha cambiado con respecto. Eso tampoco es una virtud, porque recuerda lo que decía uno de los padres de la lengua castellana, una cumbre, que era Miguel de Cervantes en la Galatea. Él decía que era de sabios cambiar de opinión, sobre todo cuando el propósito lo ameritaba. Y cuando hablo de propósito, no hablo de propósito personal, estoy hablando de los propósitos de la nación, de las necesidades de la nación, de eso que ustedes los académicos resumen en un caso muy interesante que se llama el interés nacional. Toda la acción política, y ahí entonces me lleva al pensamiento de Juan Pablo Duarte, tiene que estar al servicio del interés nacional. Y cuando no lo es, por no decir cuando no simplemente cuando no lo es, cuando contraviene el interés nacional, entonces el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, dice, señalando a los partidos, al debate de los partidos, que entonces se comete un delito de lesa patria. ¿Cuándo se comete un delito de lesa patria? Cuando la acción política de los partidos no se dirige precisamente al interés nacional, que es el interés de todos. Yo le voy a hacer a usted quizás las dos preguntas con las que más se critica a Leonel Fernández, sí, para que usted tenga la oportunidad entonces de respondérsela al pueblo a que tenga. Sí. Primero, si Leonel gobernó el país por 3 veces, por 3 ocasiones, ¿qué más tiene que aportar? Sí. Si lo que dice la gente, si ya gobernó el país por 3 veces y no solucionó los problemas fundamentales, entonces ¿a qué vuelve? Sí. Y la segunda cosa que se dice de Leonel Fernández, y lo dicen, también apareció en las encuestas, es que encabeza la tasa de rechazo que hay en el país. Sí. Entonces yo le doy la oportunidad a usted para que
le aclare eso a la... No, en el primer caso, el planteamiento como tú lo planteas, no estoy diciendo que es un atributo tuyo, sino Sí. el eco que tú te haces. Exacto. Mira, eso es una posición antidialéctica. Pero que hay que hacer salvedades. ¿Verdad? Yo no quiero actuar como escudero del presidente Fernández. Yo soy un ciudadano que con su obligación de gestor político tengo mis convicciones, mis derechos y mis deberes, y así lo expreso. Ahora bien, ¿por qué te digo que es antidialéctico y la aclaración pertinente? Lo primero es que te voy a decir una cosa. Es cierto que el presidente ha sido 3 veces presidente de la República y ha entrado en un club casi exclusivo, el de los 3 periodos. Va a entrar en otro del 4º periodo. Yo tengo la convicción, estoy casi seguro de eso. Ahora, ¿por qué es antidialéctico? Porque hay una frase famosa, Álvarez, que tú conoces muy bien por tu lectura, porque hay que decir eso también, que tú eres un lector Sí, empedernido. empedernido. Te voy a decir una cosa, el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Ahí es que está el secreto del juego. Porque además, hay que decir, porque tú has dicho eso, yo te digo otra cosa, hay que analizar las 3 veces que ha sido presidente Leonel Fernández. La primera, todos saben que fue la circunstancia, una circunstancia histórica. Transición Él ha histórica. dicho muchas veces que él nunca ha pedido posiciones, ni dentro del partido, ni fuera del partido. Pero entonces fue la coyuntura de la clase, de la crisis política del 94 que se concretó en el 96, y no hay que recordárselo a la gente en sus detalles, pero sí en el hecho. Pero fíjate, tú no podrías decir, enunciar, que esas 3 veces que él fue presidente fue fruto de la reelección, No. porque él volvió a ser presidente en el 2004 y desde la oposición, con lo que eso significa, y después vino el problema de la continuidad. Y yo pienso que la continuidad, reelección y continuismo no es lo mismo. La gente lo funde por una situación interesante, que fue que a partir de ese periodo, él había comenzado ya, él creó las condiciones en su primer periodo, con lo que se llaman las vorágines, con las vorágines de los grandes comienzos, o de los comienzos, que siempre se producen una serie de desajustes propios. Hay un autor como Mills que habla de eso, de la vorágine de los comienzos. Entonces, yo te digo a ti que la obra de gobierno, la obra física de gobierno del presidente Fernández se puede comparar con la de los más grandes constructores en la historia dominicana. Y había que darle continuidad real por esas obras. Hay que mencionarte todas esas obras físicas No, que hizo. ahí están. Ahí están. El metro, los elevados, los túneles. Y tú eres muy respetuosamente, yo también. Hay un amigo mío, que es un gran investigador y escritor también. Y está dedicado a eso, aunque antes fue político. Esa condición no se pierde. No. Eso de político retirado es difícil. Pero yo tengo que decir, sin mencionar su nombre, ni que tú me lo preguntes porque no te lo voy a decir, escribió una obra, que yo tuve el privilegio de conocer, donde él llega a la conclusión de los 3 grandes de la contemporaneidad, porque habría que comenzar con Obando, que es el gran constructor, construyó la ciudad de Santo Domingo. Trujillo, Balaguer y Leonel Fernández. Los 3 grandes. Y si tú lo metes en tiempo y espacio, una cosa increíble, en esos 3 periodos del presidente Fernández, se construyó tanto como los otros 2. Pero sin el precio de los otros 2. ¿Cuál es el precio de los otros 2? El de Obando,
Orlando es el padre de la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, son muy discutibles. Discutibles no. Son determinantes los usos y abusos del poder. Ahí está la matanza de Jaragua, está la guerra de Higüey, junto con la ciudad de Santo Domingo, que lo hizo todo, y también con la fundación de ciudades, como fue la ciudad de San Fernando de Montecristi. Entonces, pareciese ser que con el presidente Fernández se rompe esa relación metahistórica de que los constructores tienen que la población tiene que pagar el precio de esas obras en base a sufrir la represión. Con el presidente Fernández no pasó eso, para construir eso. Y yo creo que, fíjate, eso que tú dices, cada posición, cada periodo tiene su circunstancia. Tú tienes circunstancias. Y hay que ver esas circunstancias. Si tú coges la obra física de gobierno, es inigualable. Pero hay otras que son subjetivas, que son concretas y que crearon las condiciones, no es para su continuidad solamente, sino en la continuidad misma del Estado y lo que fue la modernización del Estado, que comenzó con en el primer periodo. La modificación de las leyes. No, pero hay otra cosa. Yo decía, y te lo dije a ti muchas veces, para que mate. Óyeme, yo te dije a ti muchas veces que el presidente Fernández no daba campo por ningún sitio. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Que era un producto urbano. Yo lo hablaba no en sentido figurado, sino de su extracción y de los cambios que había dado el país. Pero a la gente se le olvida. ¿Quién estabilizó los precios del arroz con la pignoración? A la gente se le olvidó eso. Fue el presidente Fernández. Muchas de sus obras coadyuvaron precisamente al desarrollo de la agricultura. Entonces, yo lo que te digo es que, muy bien, si se usan las cosas negativas, yo no soy amigo de eso, Sí. Entonces hay que usar las cosas positivas. Óyeme, en la actual crisis que tiene la nación, en la actual crisis que tiene la República Dominicana, para no mencionarte las otras, que son muchas obras subjetivas también, en cuanto a la articulación del Estado moderno dominicano, para poder ir al ritmo de los cambios de la sociedad dominicana. Pero fíjate una cosa, con la actual crisis que tenemos nosotros, con una amenaza, no es amenaza ya, es un hecho. Y no son secretos ni inteligencia. ¿Cuál es la posición de las potencias y sobre todo los Estados Unidos con respecto a querer lesionar? Bueno, pero el presidente Abinader lo ha dicho. Ese sonsonete del presidente Abinader, que no se puede resolver el problema haitiano, es el presidente Abinader que lo ha dicho. No es Soto, ni Pelegrín, ni los nacionalistas, ni los dominicanistas. No es el presidente que lo ha dicho, que no se puede resolver y que no se resolverá el problema haitiano Desde la República Dominicana. En la República Dominicana. Que yo tengo mi teoría, hace rato que se está resolviendo. Hace rato que se está resolviendo. Pero es un hecho. Y tú sabes que es donde que yo me baso, y lo repito y lo repetiré siempre. ¿Qué fuera de la República Dominicana hoy en día? Si el presidente Fernández desde su primer gobierno no comienza a integrarse de nuevo, a tener presencia activa y proactiva en la comunidad internacional, porque en los 10 años de Balaguer también no es una acusación, es un hecho histórico. Estábamos aislados en el sistema internacional. ¿Quién creó todas esas nuevas sedes? ¿Quién llenó, es la palabra llenó, los organismos internacionales? Él mismo, sus participaciones fundamentales en las cumbres. Él. Pero además de eso, la inserción a la realidad, no solamente económica, sino de muchos otros sentidos y política también, a la realidad centroamericana, por la coincidencia que hay con las economías, etcétera. Eso fue el presidente. ¿Tú sabes dónde están el mayor apoyo que tiene ahora mismo la República Dominicana frente a esa invasión y respeto a la soberanía? Están en Centroamérica. ¿Producto de quién? De esa inserción. Además que los hombres tienen armas.
y el político más, en su arsenal personal. Entonces tú vas a encontrar, yo te voy a hacer una pregunta. Te devuelvo la respuesta con una pregunta. Tú puedes identificar, entre otras condiciones, pero la condición del presidente Fernández tiene dos armas básicas. Primero, la comunicación, lo que eres tú, entre otras cosas. Sí. No es el viejo tribuno de los tiempos sin historia, como dirían los cubanos. No, es un comunicador fuera de serie, pero también académicamente, porque ¿cuál era su materia como profesor universitario? De comunicación. Esa. Y, óyeme, él tiene una virtud, el presidente Fernández, que hay que observar, que lo observemos todos, y que yo he observado. Es el hecho de que el presidente Fernández no habla ni de más ni de menos. Habla lo preciso, sí. Habla lo conveniente. Hay una cosa que yo siempre he dicho que me llama la atención de Leonel. Y es que yo creo que el político del que aquí más se ha dicho cosas ha sido de Leonel. Sí. Sin embargo, yo nunca he escuchado a Leonel Fernández. Pero eso, tú tienes que traspolarlo. Responderle a nadie. Tú tienes que traspolarlo y a ti te gustan esas cosas y yo lo voy a decir. El político más insultado de la historia de la República Dominicana se llamó Joaquín Balaguer. ¿Tú oíste a Joaquín Balaguer respondiéndole a nadie? No. Nunca. Óyeme, pero tú sabes dónde venía Balaguer y viene, no es que uno copia al otro, sino que viene de atrás. Mira, te voy a poner rápidamente este hecho histórico. Tú sabes quién fue Cicerón, ¿verdad? Sí. Cicerón es el gran legislador romano, el gran senador, el gran tribuno. Óyeme, Cicerón se hubiese conocido lo que él hizo, con la mitad de lo que él hizo, se hubiese perpetuado en la historia universal. Sin embargo, hay otro senador que se llamaba Catilina. ¿Tú sabes por qué se conoce hoy Catilina? Ajá. Y estamos hablando tú y yo de él. Porque Cicerón le respondió. Porque Cicerón respondió. Y le respondió con la altura de Cicerón, ¿verdad? Entonces, ahí hay una enseñanza. Él le dedicó las catilinarias. Si Cicerón no le responde a Catilina, Catilina no se conociera hoy en día. Ahora, fíjate, por eso hay que tener mucho cuidado con responderle a personas que, inclusive a los envidiosos, ¿tú sabes por qué a los envidiosos? Que es interesante. Yo creo que la envidia es una forma de admiración retorcida. Mire. Y entonces chocar y pelear con gente no te contribuye a ninguna, le da categoría al otro. Mire, dos cosas, para que, primero. No, ya yo te respondí una pregunta, ¿verdad? Sí. Sí. Así, ¿qué usted piensa? Dicen que en política no hay ni rivales débiles ni enemigos irreconciliables. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá alianza, PLD, Fuerza del Pueblo? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no soy profeta en eso, pero sí por mi formación militar, ahora organizado en un partido político que es la Fuerza del Pueblo, muy orgulloso de pertenecer a ella. Te digo que hay que seguir el dictamen del líder. ¿Y qué ha dicho el líder? ¿Qué ha dicho el líder? Que no. No, que no. No. Por eso que te digo, ha dicho lo preciso. Fíjate, no ha dicho que no. Tú sabes qué es lo que él ha dicho. Que su alianza es con el pueblo. Que su alianza es con el pueblo. Entonces el pueblo, ustedes dicen, el pueblo es una abstracción. No, el pueblo no es una abstracción. El pueblo está compuesto por todas las expresiones populares. Y entre esas expresiones populares están los partidos. Entonces te voy a decir una cosa. Lo primero es que hay que comprender que el que convence, vence. Y para vencer hay que estar convencido. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que entre otras, que es la menor, la elección del presidente Fernández. Hay gente que me ha dicho, bueno, porque ven acá, es que él está fuera en el argot del voceo, está fuera de peso. Sí. Y hay otro que me ha dicho, no, pero eso es lo que hay. Lo que hay es un maniqueísmo. O es Leonel o es el presidente Abinader, que todavía no ha dicho que va, ¿verdad? Okay. Pero eso es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que ver precisamente en ese caso fundamental? Que el presidente ha dicho de una manera brillante
y muy empoderado de la situación actual, que no hay tiempo tampoco para estar. Mira, eso que tú preguntaste de la respuesta y de las injurias y eso que todavía no hemos entrado a la guerra sucia. Exacto. Bueno, no se puede perder tiempo en eso. ¿Tú sabes por qué no se puede perder tiempo? Eso puede ser un propósito. Retrasar la guerra sucia hasta llegar más cerca de la cosa para que haga el daño pertinente. Es un asunto táctico. Y lo que tú dijiste en la política, antes que eso, me lo enseñaron a mí en el ejército, en las Fuerzas Armadas, en las escuelas militares. El enemigo no se puede subestimar nunca. Y el que subestima al enemigo pierde. Por eso es que hay que tener cuidado con el asunto del triunfalismo, que es un arma basada en una pendejada. ¿Tú sabes cuál es la pendejada? Aquello de que la gente vota por el que va a ganar. Por eso se retuerzan las encuestas a destiempo y eso. Y tú preguntaste una cosa que es importante con respecto a eso. ¿Tú sabes lo que es? Las tendencias. En este momento, en este momentum de la política dominicana, lo que hay que observar es las tendencias. ¿Cuál es la tendencia? Dicha por las mismas encuestas que favorecen el gobierno o que son manipuladas por el gobierno, porque ahora son manipulables. Hay una cifra astronómica. La tendencia es que, y aunque a mucha gente no le ha gustado que yo diga esto, pero la tendencia es que Abinader ha ido descendiendo. Descendiendo. Y un hombre que comenzó hasta con un 70, hoy está entre un 47 y 48. No, quizás menos. Hipólito dijo que eran 46 en una entrevista. Sí. Entonces, eso preocupa. Sí. Porque yo no sé si usted recuerda que en las elecciones de 2012, Hipólito Mejía salió dándole un 47. Sí. Y salió con su techo. Porque aún así, cuando pasaron las elecciones que él perdió, fue lo que sacó. Sí, entre 47 pero di el otro lado de la tendencia, porque tú estás diciendo el lado de que Abinader, lo que es obvio y lógico, con cualquiera de los números que tú le pongas, sí, ahora resulta que es descendente. Ahora, entonces ha ido aumentando Leonel, porque en la última encuesta... De donde tú lo pongas. En la última encuesta que se hizo, Leonel aparece que en una segunda vuelta tendría un 42%. Sí, entonces, fíjate, ¿dónde está el asunto? Que eso es lo aprovechable ahora de la tendencia. Ahora bien, lo lógico es usar las encuestas, que son valiosas y fundamentales en el juego político, para el trabajo interno. Ahora, cuando se usan con fines electoreros y proselitistas, por lo que te dije de esa creencia cultural del dominicano, entonces se comete un desliz. Yo no estoy para señalar deslices, porque recuerda lo que yo he dicho, que Napoleón dijo: cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpa, ¿verdad? Entonces, yo no estoy para eso. Yo en eso soy proactivo. Con respecto a lo que yo creo, defender lo que yo creo y actuar con lo que yo creo. Ni tampoco me gusta denostar a nadie. Eso es importante. Que eso es casi imposible, que no te denosten. Entonces, ¿qué es lo que hay que observar en esto? El desliz, ¿cuál es? Que si usted está usando sus encuestas, cosa que yo no creo, que no puede llegar hasta ese grado el asunto, sino para fines proselitistas. Si usted usa esos números fruto del espejismo y de la manipulación para tu trabajo político, entonces tú te encaminas a una derrota total, porque tú estás jugando con variables que son falsas. ¿Me entiendes? Entonces, no debe ser eso. Y en cuanto, para no abandonar, yo pienso y creo en el prestigio de las encuestas, sobre todo internacionales, esas mismas que se están barajando ahora, porque son una especie de franquicias norteamericanas, no es que crea por ser norteamericana, sino son, bueno, y entonces hay que comprender, esas franquicias pueden hacer muchas cosas, sobre todo técnicamente, porque yo no creo que haya manipulación simplemente de copy-paste, como se dice en el ambiente. No, yo lo que creo es que se manipulan los cuestionarios. Ahí es que está el juego para favorecer a quienes te está pagando ahora. Eso se puede hacer, pero ¿hasta cuándo se puede hacer? Por la condición. Fíjate que yo pienso, para ponerte una fecha,
que ya en enero, puede ser noviembre del año preelectoral o en el año electoral, entonces esas encuestas de prestigio, hay que creerle lo que dicen. ¿Tú sabes por qué? Porque ellas no se van a exponer, porque viven de eso y ese es su negocio, a dar un salto al vacío donde se afecte su credibilidad. Ahí es que está el asunto. Mire, bueno, se nos ha ido el tiempo en la parte de la política, pero Sí. yo no quiero cerrar la entrevista sin antes, en la semana pasada, Sí. en mi intervención del programa del mismo golpe, que yo iba a tratar un tema, pero al final se convirtió en anécdota sobre Trujillo. Sí. Y ahí se habló, en ese momento, el doctor Alberto Santana desmentía el hecho de que Trujillo tuviese un cáncer de próstata, Sí. como han afirmado algunas otras personas, y ya le mencioné el libro de Orlando Martínez que habla del suicidio de Trujillo. Usted permitió que lo llamáramos y dijo ahí dos cosas, aparte de desmentir lo del cáncer de próstata, decía, pero ya de Trujillo hay que dejar de hablar y hay que dejar de mencionar. Yo quisiera, quizás brevemente, en esas dos cosas, primero, realmente, Trujillo tuvo un cáncer, no tuvo un cáncer, No, no. y por qué Según usted entiende que hay que dejar de hablar de Trujillo ya. Según mis investigaciones, y la voy a cimentar en lo del doctor Abel González y del doctor Sobá. A los dos yo lo conocí personalmente. Y para escribir mi libro, Malfiní, y ahí están sus observaciones, entonces se tocó ese punto, ¿verdad? Y otros médicos me hablaron de la importancia del doctor Puybirá. Exacto, que supuestamente Puybirá fue quien tomó muestra de Trujillo para hacerle el análisis fuera. Trujillo no tenía cáncer, no tenía cáncer de próstata. Yo pienso que eso era un anhelo de muchos de sus enemigos para salir del problema, que fue la naturaleza que dijera la última palabra. Pero Trujillo, lo que según eso es facultativo, porque yo no soy médico, pero tampoco soy un centurión o un guardián de la salud del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, que además porque es un oficio vano, es un hombre que se murió hace 62 años, o que lo murieron hace 62 años. Entonces, yo pienso que por mis investigaciones en esos aspectos, documentales y orales también, de que Trujillo lo que tenía era una estrechez uretral, producto de una enfermedad, parece ser, de una enfermedad venérea, o parece ser, no parece ser, ellos mismos lo dicen, sí, ellos maltratada, y hay que conocer cómo se trataba esa enfermedad cuando la sufrió él, que no existía, por ejemplo, el milagro de la penicilina y sus derivados. Y entonces eso hizo que, por el incidente aquel del orine y eso, todo lo contrario, Trujillo esa estrechez uretral le producía grandes dificultades para orinar, ¿verdad? Y entonces yo pienso... Que parece que era solo para orinar, porque en lo otro... Pues, también eso, pero ese ya es otro tema, la erótica del poder, vamos a llamarle así. Pero entonces, yo pienso, importante el señalamiento, porque también se ha dicho y está comprobado que la noche que él se fue a destiempo, porque él no se iba los martes para San Cristóbal, que era una costumbre, sino que se iba los jueves. Y amanecía allá y regresaba culminada la semana. Pero parece que él tenía una cita amorosa. Y entonces yo pienso una cita que se quedó esperando porque la historia lo atrapó y el valor de los hombres, de ese grupo de hombres, porque de eso se ha hablado mucho también, de que no, porque ninguno tenía razones, todas eran razones personales. Eso no importa. Lo que ellos hicieron pasa a la notoriedad, porque para mí, esos hombres, por las razones que fueron, no solamente los que fueron al malecón, sino también los implicados, que tenían una cuota gravísima de responsabilidad y exponían su vida. Señores, esos hombres asesinaron el miedo.
de 3 décadas. De 3 décadas. Entonces, yo pienso que eso es lo importante del caso. Y finalmente decirte mi reflexión para montarte el concepto que tú quieres que yo te diga. Mira, yo pienso, lo primero que tú no puedes pretender, ni nadie puede pretender, que el silencio se imponga con respecto a Trujillo. Esa no es mi postura. Yo pienso que es lo que se ha hablado demasiado de Trujillo. ¿Por qué? Porque las fundaciones patrióticas, el 30 de mayo y otras fundaciones, y otros separados de las fundaciones, se han impuesto el deber en estos últimos 62 años de que la población no olvide. Prohibido olvidar. Pero hay un detalle interesante. Eso no viene del aire, ni del dolor tampoco que existe de las víctimas de la tiranía. Señores, es que por no hacer eso, por no recordar, se produjo Trujillo. Porque ahí estuvo Ulises Heró, Lilis, tan violador de los derechos humanos como un régimen despótico. Paradójicamente, un brazo militar del Partido Azul, que es el Partido Restaurador. De Gregorio Luperón. Pero señores, entre Ulises Heró y Trujillo, que son dictadores que se parecen, todos los dictadores se parecen, es más, se copian entre sí y tratan de aumentar su poder omnímodo. Mira, hay 30 años. Y aunque tú encuentras en esos 30 años que pasaron, unos años que dieron al traste con el gobierno de su vicepresidente, que fue Wenceslao Figueroa, ¿verdad? Y el triunfo de la revolución del 26 de julio. Óyeme, se reprodujo de nuevo. Ulises Heró está reproducido, aumentado, ¿verdad?, en Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y yo te digo una cosa, yo pienso, por eso este testimonio es importante. Ahora, yo lo que digo es, y parece un tremendismo si no se explica, no entrar en aquello que se hace de las luces y las sombras. No es eso. Yo pienso que por muchas luces que haya, el precio fue caro para la sociedad dominicana. Entonces, yo lo que te digo es que Trujillo, de alguna manera, sigue vivo en la funcionalidad del Estado dominicano. A pesar de esa construcción que se ha hecho, de esa construcción, sigue vivo. Pero también sigue vivo en las mentes de los políticos, sí, que quieren ser, desde muchos puntos de vista, trujillitos. Por eso la recurrencia de las reformas constitucionales, que era una medida del dictador para hacerse traje a su... Yo le digo a Trujillo el gran sastre. El gran sastre, en esa tesitura, entonces se hacía. Entonces seguimos en eso. Pero también los ministros, por no decir los presidentes quieren ponerse el sable de Trujillo en la mano, en su forma, en su actuación, ¿verdad? Pero también la burguesía nacional, lo que yo llamo los ricos dorados, con o sin conciencia, pretenden emular al dictador. Trujillo sigue vivo en la concentración del poder económico. Trujillo sigue vivo. Trujillo sigue vivo en esa costumbre de tener las villas de hoy, ¿verdad?, y las mansiones de hoy en las playas y en los centros turísticos. Eso es una usanza de Rafael Leonidas Trujillo, que tenía una vivienda, inclusive el asunto de la influencia del turismo, de una parte del turismo. ¿Quién hizo los hoteles? Él hacía en cada lugar atractivo, turísticamente hablando, él hacía su casa primero y hacía un hotel. ¿Me entiendes? Y hasta dónde se confundía una cosa con la otra. Ahora, esas cosas, como lo que se ha pretendido como el nacionalismo de Rafael Leonidas Trujillo Molina, el nacionalismo, sí, hay que buscar sus raíces en la misma concepción que tenía Trujillo del Estado, y como lo ha dicho
Juan Bosch. Juan Bosch dijo que Trujillo era el creador del Estado moderno dominicano y en otra ocasión dijo que Trujillo supo gobernar y que había que matar el odio. Pero yo no hablo de matar el odio, ¿no? Yo lo que creo que hay que matar ese fantasma, hay que ahuyentar ese fantasma de nuestras vidas, porque si no es así, entonces va a seguir vivo en nuestras actitudes políticas, etcétera. Entonces ya es tiempo, a 62 años. Entonces, ¿cómo matar a Trujillo? Yo creo que a Trujillo se comenzó a ultimar en el inconsciente colectivo, sigue vivo en el imaginario de poder del pueblo dominicano, sigue vivo. Entonces, y eso marca de alguna forma su trascendencia. Pero yo pienso que se comenzó a matar con la modernización del Estado de Leonel Fernández, que la gente no equipara, porque nosotros, fíjate, nosotros olvidamos. ¿Tú sabes por qué olvidamos? El dominicano tiene esa tendencia para perdonar. Pero ¿tú sabes para qué perdonamos? Para que nos perdonen a nosotros mismos cuando nos toque. Entonces, ese fue el primer paso. El presidente Abinader, una de sus primeras medidas de gobierno fue eliminar el asunto de los retratos. Yo creo que eso fue, en el sentido de la apariencia, importante, porque ese fue también como el ritual para... Y yo creo que en eso ha habido cierta continuidad en el Estado. Muy bien. En el Estado, sí. Bueno, no, definitivamente hay que invitarlo otra vez. Señores, miren. Tú estás cometiendo el pecado que tú le acusas a otro. Sí. No, pero lo que pasa es que yo soy contrario, porque aunque yo digo hay que invitarlo otra vez, yo lo invito otra vez. Los otros no lo hacen. Sí. Ahí es donde está la diferencia. Sí. Miren, yo quiero agradecerle la conversación que hemos tenido, sumamente interesante cada vez que se conversa con alguien como usted, y al mismo tiempo agradecerle el hecho de que haya aceptado la invitación. Ya después lo voy a invitar porque vamos a seguir conversando de temas históricos en este país, porque hay que decir que la visión de la historia con que Soto la maneja es como una visión de la historia muy diferente a la que generalmente nosotros leemos en otros autores, porque es una historia crítica, es una historia testimonial, es una historia curiosa, diría yo, que a mí me gusta bastante ese tipo de cosas. Entonces lo vamos a seguir invitando para eso. Bueno, yo complacido vendré. A ustedes les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Ajedrez Sociopolítico y quédense ahí porque todavía nos queda más contenido.